Bienvenidos a su espacio nuevamente de Proyecto Orión. Esta es la séptima clase y hoy vamos a hablar un tema bastante pedido y es Yahvé, el gran incógnito personaje del cual se ha dado demasiadas teorías. Y vamos a darle un poquito de forma desde los orígenes de este Elohim o de este Dios, que para muchos es el Dios verdadero, para otros es el Dios de los judíos, para otros es un demiurgo, para otros es un Dios falso. Es decir, hay demasiadas cosas alrededor de Yahvé y todo es por algo, todo viene por una razón de ser. Y en este sentido, voy a compartir pantalla, así como ya le estaba acostumbrando en estas últimas clases que están viendo en pantalla, donde estoy dando desde el inicio todo lo que hemos explicado en Proyectorio en estos 3 años, de manera pausada, de manera detenida, de dónde salen los términos que parecen a veces como raros o extraños o ilógicos, cuando en realidad tienen un sentido de las ciencias bíblicas y tienen un sentido desde la arqueología. Pero para eso hay que darse tiempo y todas las descripciones, fuentes estarán en la descripción de sus respectivos videos. En este momento voy a colocar en pantalla las diapositivas acostumbradas. Ok, tenemos aquí a Yahvé, el gran personaje. Este es el tetragramatón que vemos aquí al frente. Su traducción es Yahvé, aunque en realidad ya quiero decir desde un principio que nadie sabe cómo se pronunció. ¿Por qué? Porque se escribió de esta forma y abajo no tiene ni puntos ni rayas. Los puntos y las rayas son para nosotros lo que serían las vocales, pero nada más tenía las consonantes. La yod, la g, la vab y la hey de nuevamente. Por lo tanto, nadie sabe cómo se pronunciaba realmente este nombre. Fue luego la introducción de los puntos y las rayas que más o menos querían una aproximación de cómo se pronunció. Pero para fines ilustrativos vamos a decirle Yahvé o Jehová. Le diremos Yahvé, Jehová. Y hay varias incógnitas sobre este personaje, que no es casual que se dibuje o se piense como un ser humano con grandes barbas, medio iracundo, muy serio. Esto no es una arbitrariedad. Ya van a ver por qué. Hay varias preguntas. ¿Existió realmente Yahvé? ¿Fue un invento mitológico de la época? ¿Es una manipulación, exageración de los textos? ¿O es un Elohim diferente al Dios de Jesús, por ejemplo? ¿O es un Dios que viene de los sumerios, como por ejemplo la transformación de la palabra Enli a la palabra El, como César Silva en este caso explica, aunque al final el Dios El es distinto a Yahvé? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así que vamos a ir descartando, vamos a ir dando distintas diapositivas. Y en la primera tenemos, ¿por qué se percibe este Dios de esta manera como un gran ser humano? Tenemos tres textos que nos muestran, nos reflejan la manera de cómo percibían a Dios. Primero tenemos al Génesis 8:21 y el Señor percibió un aroma agradable o el aroma agradable. Es decir, percibían que Dios tenía nariz, tenía olfato. Como dice César Silva, actualmente es absurdo imaginar ya un Dios con esta forma antropomórfica de un gran ser humano. Pero eso era lo que percibían en aquel entonces y lo dejaron por escrito. Otro texto que indica esa forma humana, Salmo 18:16. Desde lo alto extendió su mano y me tomó hacia abajo. Mano, tenía palmas, tenía tacto. Génesis 1:20, y vio Dios, es decir, con sus ojos, que la creación era buena. Y vio Dios que era bueno todo lo que había creado. Pero hay algo más. Si vemos aquí ahora a la izquierda, tenemos un par de citas rápidamente, donde el texto ya nos dice, sin necesidad de interpretar, de que Dios tiene una forma humana o tiene una forma que se puede palpar y es humano, o por lo menos eso era lo que bien dejaron escritos. ¿Cómo podemos hacer esto? Fácil. Éxodo 33:11. Dios hablaba con Moisés cara a cara, tenía un rostro, cara a cara, estaba ahí, como quien habla con un amigo, es decir, sin intermediarios, sin ninguna nube en el medio, sin algo metafórico, místico, de éxtasis, no, cara a cara, de frente. ¿Quieren ver otro ejemplo? Si vamos al Génesis 18, hay varios versículos que nos indican que era igual a un ich. Es decir, un ich en hebreo significa un hombre.
En el verso 1 explica, en el Génesis 18, de pronto levantó la vista y vio a tres hombres cerca de donde él estaba. Estamos hablando de Abraham. Vio tres hombres. Luego más adelante en el verso 5 dice, los tres visitantes le contestaron y empieza un diálogo de Abraham con estos tres visitantes. Tenemos tres personajes. En el verso 8 dice, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche mientras ellos comían. Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. Por lo tanto, como dice Mauro Biglino en este caso, se demuestra que estos seres que se traduce como ángel, pero en realidad no es una traducción de ángel, como ya vimos en el primer capítulo, sino que es la traducción real es enviado mensajero, por lo tanto es una forma de un hombre. Estos seres o personas, seres, tenían sed, se cansaban, podían tener relaciones sexuales, tenían muchas características humanas. Luego saltamos en ese interín al verso 22 y dice, los visitantes de Abraham se apartaron de allí y se fueron a Sodoma. Ahí en ese texto no dice cuántos visitantes se apartaron. Sin embargo, Abraham se quedó ante Dios. Entonces, ¿serán que los tres visitantes se fueron? ¿Serán que fueron dos y se quedó uno? Más adelante dice en el verso 33, luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Y en el capítulo 19, al caer la tarde, dos de los enviados, porque no se traduce como ángeles, pero dos de los enviados llegaron a Sodoma. Por lo tanto, los que se fueron a Sodoma fueron dos de los tres visitantes. Y uno de ellos era este Dios o este él. Por lo tanto, aquí se habla de una figura humana que representaba a este Dios en esta historia. Ya luego, a nivel de ciencias bíblicas, se dice que Abraham y Moisés en realidad hay una alta posibilidad que no existieron, pero como dice Mauro Viglino, vamos a hacer de cuenta de que el texto dice la verdad. Hacer de cuenta, porque en realidad no sabemos. Pero por lo menos, antes de teorizar, vamos a ir al texto y vamos a respetar lo que dice el texto. Y aquí vemos claramente en el Génesis 18 de que hubo tres visitantes, dos de ellos se fueron a Sodoma, se quedó uno, el cual era Dios, y tuvo un diálogo con Dios. Y este Dios se fue. Al irse, al decir se fue, es porque estaba en un espacio, en un tiempo al lado de Abraham. Y si vemos aquí en el texto, en Éxodo 33, este Dios tiene la capacidad de hablar con las personas o con los profetas cara a cara. Vamos ahora a la siguiente diapositiva aquí abajo. ¿Cuáles son las excusas? Que dice, no, es que si ves el Éxodo 33:20 dice, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. No, en Juan 1:18, porque esto lo usan los cristianos, a Dios nadie lo ha visto jamás. Por lo tanto, que hay una aparente contradicción que obviamente al querer forzar el texto, bueno, en el texto literalmente me dice que Dios se puede ver de frente. Pero como otros textos dicen que a Dios no se le puede ver, entonces eso es una interpretación, una simbología, que en realidad Dios no se le veía cara a cara, sino que eso es una simbología de la representación de la voz de Dios, etcétera, 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 para tratar de justificar los textos que dicen literalmente, pero le meten la interpretación y leen la Biblia como que si lo que está escrito no está escrito. Entonces, claro, el Éxodo es un libro después del Génesis, y ni hablar del Evangelio de Juan, que es un libro en el siglo I, siglo II, que ya esto no tiene nada que ver con la mentalidad del hebreo, de los judíos, en este caso una judea politeísta, enoteísta, monolátrica, que consideraban a muchos dioses. Si no se considera esto, obviamente se va a pensar que la Biblia fue escrita en una línea recta. Entonces, claro, estas son las excusas. Vamos a seguir adelante en la diapositiva y antes de entrar en el análisis de Yahvé, vamos a ver de dónde salió Yahvé. Vemos aquí en pantalla, y voy a leer, esto va a estar en las descripciones, los links de cada una de estas fuentes. Esto es Wikipedia y dice, no hay casi acuerdo en los orígenes y significados del nombre de Yahvé, mucho menos en su correcto significado, y que no hay más mención que entre los israelitas. Los israelitas fueron originalmente semitas y Yahvé no parece haber integrado el panteón cananeo. El líder del panteón cananeo era él.
Fíjense que ya aquí hay una distinción que el Dios Él, como ya vimos en el video de el Salmo 82 y la Asamblea de los Dioses, el Dios Él es una cosa, Yahvé es otra. Y aquí te lo está diciendo en Wikipedia. Y una teoría sostiene que la palabra Yahvé está basada en la raíz hebrea HYH, que significa causa para existir. Bueno, aquí habla un poquito ya en otro idioma y el significado es el quien crea las huestes, que se refiere a las huestes celestial que acompaña a él mientras marcha al costado de las huestes de Israel. ¿De dónde más o menos surge este Dios? De los Adomitas o de Adón. No es originalmente de Israel, no surgió de repente. Yahvé pertenecía a un panteón de dioses que luego Israel o los judíos iniciales lo optaron como suyo, como su Dios. Y Mauro Viglino explica en conferencia, en esa conversación con ese Elohim, y dice, si tú Elohim, si tú me haces esto y aquello y me cumples con esto, ahora yo voy a darte el permiso que tú seas mi Elohim. Pero si tú no cumples con esto y aquello, tú no serás mi Elohim. Es decir, el hombre tenía la capacidad de seleccionar sus Elohim, sus dioses. Aquí vemos más abajo en la Wikipedia, dice, hay consenso entre los estudiosos que el culto a Yahvé ya existía a comienzos de la Edad de Hierro e incluso puede rastrearse en la Edad de Bronce. En cuanto al ámbito geográfico, hay un dios propio del sur de Canaán, es un dios propio del sur de Canaán, la región conocida como Edom y el Sinaí. Entonces, el dios Yahvé viene de Edom, del Sinaí, de las montañas, cerca del volcán, que luego lo opta. Y esto es importante porque de alguna manera en la traducción esto lo unen el dios El con el dios Yahvé para de alguna forma no distinguir todo este panorama mucho más amplio y mucho más complejo. Vamos a eh, avanzar en la diapositiva y vamos a leer, abran su Biblia y vamos a dar la palabra de Yahvé. Esta lectura va a ser muy distinta a lo que leemos los domingos en las misas dominicales. Y esto nunca te lo van a leer de esta forma, de esta manera seguida. Y es por eso que hay muchos retractores. Ya van a ver por qué. Vamos a leer 1 Samuel 15:13 ahora en su Biblia y dice, ve pues y ataca a Melec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, hasta a los de pecho, es decir, los chiquitos de 1 año de meses, a vacas y a ovejas, a camellos y a asnos. Es decir, ni los animales tuvieron perdón de Dios o de Yahvé. Éxodo 19:18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Yahvé, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida a Yahvé o al Señor. Es decir, la nariz. Es decir, que Dios se satisface por el olor de la carne. ¿Qué Dios hace eso? Yo no lo entiendo. Deuteronomio 21:18. Leemos. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, cuando lo castiga, ni aun así le hace caso, en el verso 19 leemos, el padre y la madre lo tomará y lo llevará fuera a los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad, de su ciudad natal. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti y de todo Israel oirá esto y te temerá. Es decir, esa forma de acercar a Dios al pueblo es mediante el temor, mediante el miedo, mediante la culpa, ¿sabes? Es, es impresionante. En vez de decir, no, reprende a tu hijo y hazlo caer en cuenta que hizo mal, no. Si es rebelde y si es terco, mátalo, extermínalo. Eso está en la Biblia, eso no está en el Corán. Luego aquí es impresionante porque, ok, de repente un hijo rebelde y todo lo demás, y se merecía castigo, entre comillas. Pero vamos a un extremo mucho más allá, números 15, 32, 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña el día sábado, el Shabbat, que era el día del reposo, que recogía leña, y los que la hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel.
porque no estaba declarado que se le debía hacer, es decir, no sabían qué iban a hacer con el pobre hombre. Y Yahvé dijo a Moisés, ya después vamos a ver lo que, y Yahvé dijo, y Dios me dijo, y yo oí la voz de Dios, eso lo vamos a ver más adelante, ¿qué pasa con eso? Y Yahvé dijo, irreversiblemente que muera aquel hombre, apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Yahvé mandó a Moisés. Es decir, no puedes recoger leña el sábado porque Yahvé te extermina. Salmos 2:9. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso de alfarero. Tenemos aquí Números 24:8. Devorará a las naciones que son sus adversarios. Las naciones adversarias los devorará y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Aquí no habla del perdón de Dios en ninguna parte. Salmo 52:5. Pero Dios te destruirá para siempre, te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Esto no es el Corán, esto no es el Islam, esto está en el Viejo Testamento o en la Torá o Taná. Aquí hay un texto y lo puse en rojo que dice lo siguiente. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo digo, o yo Jehová. Entonces tú dices, si hay que amar al prójimo porque Yahvé manda a exterminar y manda a saquear y manda a arrebatar las vírgenes para su pueblo. Es decir, ¿a qué prójimo se refería? Obviamente, ya ve, el concepto de prójimo no trata de un prójimo universal, como luego el cristianismo enseña con Jesús, de que el prójimo es todo el planeta o todo el cosmos. No, el prójimo era mi vecino, el de la tienda de al lado y mi comunidad. Pero al prójimo no se le puede robar la esposa, ya que respetarle sus bienes, es decir, a mi vecino. Pero a la nación enemiga, ahí sí tenemos la libertad total de exterminar y no dejar a nadie vivo. Esto era lo que enseñaba Yahvé. Entonces, es un concepto muy distinto a lo que creemos hoy en día. Vemos más adelante, aquí en la otra diapositiva, y aquí entra un concepto o una idea donde para las personas que creen que la Biblia es infalible o la Biblia está escrita de una forma lineal del Génesis al Apocalipsis. El profeta Jeremías, en Jeremías 8:8, demanda el hecho de que los escribas metieron la mano en los textos para hacer decir a Yahvé o a Dios cosas que en realidad no son ideas de Dios, sino ideas de hombre. Eso lo podemos leer en Jeremías 8:8 en la denuncia que dice, ¿cómo pueden decir o cómo decís que nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Cuando he aquí, dice Jeremías, la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es decir, los escribas con su pluma han realizado mentiras en los textos y Jeremías lo demanda en este texto. Por lo tanto, hay que ir a preguntarle a un pastor o a un ministro cuáles son los textos en la Torá, en la Biblia, que Jeremías demandaba. Es decir, o la Biblia es infalible, como dice César Silva en su video, que lo voy a poner en la descripción, o Jeremías miente, una de dos. Por lo tanto, no se sabe o no saben explicar cuáles son los textos que realmente manipularon porque tienen la idea en la mente de que la Biblia de Génesis al Apocalipsis es completamente infalible. A partir de Jeremías 8:8, aquí podemos llegar ahora a una distinción de que quizás, tal vez, puede ser, es altamente probable que en realidad sean acciones de hombres o la pluma mentirosa de los escribas que hicieron hacer ver a este Dios vengativo, etcétera, como una característica, cuando en realidad son intenciones de hombres que usaron a Dios a su conveniencia. Esto lo podemos ver en este ejemplo que voy a retomar, porque en casi todos los textos tenemos estas cuatro características. Cuando dice, Dios me dijo tal cosa y el Señor entregó tal cosa.
y he oído la voz de Dios, tal cosa. Así ha dicho el Señor, tal cosa. Así profetizo en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Es como que hablan en nombre de Dios y a través de esa transición lingüística empiezan después a crear enseñanzas, dogmas, etcétera. Esto lo podemos ver claramente en estos textos rojos. Leemos en Levítico 19:33. Cuando el extranjero morare con vosotros y vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. En otras palabras, los extranjeros que vienen de afuera y entran a la nación, los vas a respetar, pero se avala el irrespeto y la violación cuando los propios judíos iban a otras tierras a exterminar. Eso sí era avalado por Dios. Eso es la confusión. Ah, no, pero a los extranjeros Yahvé dice que los ame y que los reciba y que les des refugio y que los ames como a sí mismo. No, solamente en ese concepto, en ese término, pero en ninguna manera se avala al sentido contrario, porque era un pensamiento militar de tener más tierras. ¿Para qué? Si es un Dios trascendente, poderoso, espiritual, ¿para qué va a querer tierras humanas? En fin, leemos en Deuteronomio 7:2 y dice, cuando yo, Yahvé, tu Elohim, los haya entregado delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No, ya no harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. No le des perdón. Deuteronomio 3:3 al 6, que es lo que yo estoy diciendo. Así que el Señor nuestro Elohim entregó también a Gog, rey de Basán, con todo su pueblo en nuestra mano, y los herimos hasta que no quedaron sobrevivientes. Y tomamos aquel entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no las tomáramos. 70 ciudades, todas la región de Argot, el reino de Gog en Basán. Así que el Señor nuestro Dios, es decir, un profeta, el Señor nuestro Dios nos mandó esto. Primera de Samuel 15:18. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Primera de Samuel 15:20, más adelante. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Me explico que esas personas que van a hacer atentados y dicen, no, pero es que yo oí la voz del Señor y me mandó a hacer esto. Eso lo aplaudimos el día de hoy. Yo lo dudo, es imposible. Esto era lo que pasaba. Éxodo 11:4. Así ha dicho el Señor. Otra vez, así ha dicho. A la medianoche pasaré a través de todo Egipto y todos los primogénitos de Egiptos morirán, los primogénitos. Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de las siervas, de las esclavas. Ni hasta los perdones, ni hay perdón para los niños. ¿Qué pasa aquí? Estos textos son muy fuertes, pero se suavizan en el judaísmo con algo llamado la cábala. Y eso es algo que yo he tratado de preguntar a cabalistas. Yo ya traje en el canal a una cabalista llamada María, pero sobre todo traje también a Mario Sabán, donde hablamos de la cábala y el árbol de la vida. Más adelante voy a explicar un poquito de la cábala, porque, oye, si estos textos son tan profundos, más estos textos que vemos aquí arriba, estos en blanco, ¿por qué se sigue adorando a este Yahvé? Porque no se da de una vez un zapatazo y se sacude. Porque precisamente hay un esoterismo o una cuestión mística donde explica el trasfondo de estos textos, que más adelante lo voy a retomar. Tenemos esto lo de la cábala, lo voy a retomar más adelante. Seguimos con la otra diapositiva. Hay excusas para todo esto, de todos estos textos tan fuertes. Y serían los siguientes. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin que
cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, aquellas cosas que son misterios, las vamos a dejar en misterios de Dios. Y aquellas cosas que son reveladas serán para nosotros a nuestro entendimiento. Es decir, no tienen ninguna explicación. Hay otras excusas que dicen, no, lo que pasa es que fue por justicia, ya que eran naciones paganas como Sodoma y Gomorra, se merecían eso. Este es como que la excusa más escuchada que existe, sobre todo entre los testigos de Jehová, donde justifican este tipo de violencia porque, bueno, al final ellos eran paganos y le adoraban a otros dioses y hacían rituales satánicos a Satanás o cosas así por el estilo. La pregunta a esto es, ¿no habían otras formas mejores, más sanas, psicológicamente estables y de una forma incluso parecida a la de Jesús para abordar este tipo de situaciones? Porque todo se solucionaba con violencia y exterminio. Esto es representación de un Dios perfecto, omnipotente. No es la representación de un Dios omnipotente. Entonces aquí entran las dudas de muchas personas que dicen, ¿realmente estamos hablando de un Dios espiritual? Como vimos al inicio, tiene características más humanas que divinas, a nivel físico, y ni hablar a nivel de acciones. Seguimos a la otra miniatura, entonces aquí ya estoy sembrando un poco la duda, y la duda es buena para avanzar, y es el hecho de Jesús de Nazaret. Independientemente de la existencia o no de Jesús de Nazaret, ese no es el tema de este video. Lo que queremos ver es el contraste. Si leemos Mateo 5:38, él toma el Viejo Testamento y él dice, mas yo os digo tal cosa. Fíjense, nada más con este texto, de alguna forma, hacemos una diferenciación a lo que hemos leído hasta ahora. Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, que era el mandato de Yahvé para hacer la justicia. Pero yo os digo, no se resistan a lo que es malo, antes a cualquiera que te pueda herir en la mejilla derecha, también dale la otra mejilla, la izquierda. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, lo que acabamos de leer. Ama a tu prójimo, es decir, a tu vecino, aborrece y extermina a tu enemigo. Y Jesús de Nazaret transforma esto en el 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, que hacer el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajen y os persigan, porque si amáis a los que amás, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen eso también los publicanos? Y si saludan nada más a vuestros hermanos, ¿no hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, en el Semaín, es perfecto. Por lo tanto, ya aquí Jesús está dando un concepto de perfección que para nada se acerca a lo que leímos anteriormente. Aún así, teniendo discípulos judíos, no cristianos, judíos, fíjense cómo sus discípulos tenían el concepto de Yahvé arraigado. Juan 18:10 al 12 dice, entonces Simón Pedro sacó la espada que tenía y le cortó la oreja derecha al siervo de Malco, que se llamaba, del sumo sacerdote. Es decir, la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús le dijo, que no lo puso aquí, pero le dijo, pon otra vez, regresa tu espada, recógela, porque el que ataca por la espada, muere por la espada. En otras palabras, esta forma de violencia o esta forma de, de ejercer la espada, incluso Jesús de Nazaret tenía un discípulo llamado Simón el Celote, porque tenían toda esta mentalidad de un Yahvé vengativo para usar las armas para de alguna forma derrocar al sistema imperante, etcétera, 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 etcétera. Es decir, esto es un contraste, esta espada nada más con este versículo de Mateo que dice ama a tu enemigo, ¿sabes? Es un contraste. Ya ustedes pueden sacar mucho más análisis sobre esto. Aquí vemos la figura de Jesús de Nazaret predicando amor y paz y que el reino de los cielos está dentro y fuera de ti, como Lucas 17:21. Por ese tema será para otro video. Aquí finalizando, tenemos como primera parte Deuteronomio 32:8. Cuando el Elión, traducido como el Altísimo, hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de Adán, estableció los límites, que dice que límites, pero es límites, de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob la parte de su heredad. Aquí ya estamos distanciándonos de que Yahvé es un Dios todopoderoso
Y vamos ahora más a la lectura de que Yahvé pudo ser un Elohim, alguien a servicio del Altísimo, el León. Esto ya lo explicamos en el capítulo, hace 2 capítulos atrás, en el capítulo 5 del Salmo 82, donde en el escrito sale la diferenciación de entre el Dios Él y el Dios o el Altísimo, en este caso, que es el León, Él como Altísimo, y tenía alrededor muchos dioses, del cual este Dios Él tuvo hijos con Asherá, que fue el capítulo pasado, y aquí hace repartir esta herencia o estos límites a los hijos de Dios o los hijos de Adán, que sería en un trozo nada más para Yahvé. Es decir, Yahvé nada más era la porción que le pertenecía a Jacob, como dice Mauro Viglino. No es para toda la tierra, no es el Dios de todo el universo. Simplemente era el Elohim de una porción de tierra. Cuando el Altísimo tenía 70 hijos, tenía muchos Elohim, muchos dioses, y eso se ve en la lucha que tenía Yahvé con Milcom, Camosh y demás dioses. En Éxodo 6.3, Éxodo 6.3 dice, y me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios el Shaddai, mas por mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Esto se explica de que fue simplemente un escrito para salvaguardar o para de alguna manera hacer creer a las personas de que este mismo Dios escrito en el Génesis es el mismo Yahvé. Y esto lo hicieron los judíos para de alguna manera u otra hacer creer eso, de que estamos hablando del mismo Dios. Cuando ya hemos estado explicando poco a poco de que se tratan de distintos dioses, porque aquí vemos un Elohim llamado Elión, un Elohim llamado Yahvé y un Elohim llamado El. Aquí, El. Dios, en hebreo lo vamos a ver como Él. Hay tres aquí en estos textos. Y estos tres no son un Dios. Entonces, aquí, ¿será que Yahvé era todopoderoso? Como ya estamos viendo, no es tanto así. Y nada más, como ya este ejemplo lo di anteriormente, pero lo voy a volver a ver. Si leemos en Números 23:19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable y no se arrepiente. Pero si leemos en el Génesis, libro más atrás, en el Génesis 6:6, y se arrepintió Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: no rearé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, así los exterminaré. Le dio un ataque de ira. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil a las aves del cielo. Pues me arrepiento, aquí que dice, de haberlos hecho. Por lo tanto, este Dios, en conclusión, no es todopoderoso, no es perfecto, puesto que se arrepiente, es vengativo, colérico, exterminador y todos los nombres que usted le puede dar a nivel personal si sigue investigando. Por lo tanto, el Dios de Jesús, como concepto al menos, es distinto al Dios Yahvé que nos muestra aquí en este mapa. Ahora bien, para ser justos, para ser justos, tengo que dar una explicación aparte. Porque aquí ya podemos sacar una conclusión. No, Yahvé, entonces, ¿era un Dios más o no es el mismo Dios y no es el Dios verdadero? Simplemente estos son inventos de hombres. Pero existe llamado aquí lo que se llama la Cábala. Vamos a ver la siguiente diapositiva para cuestiones de justicia y para explicar todo el panorama completo, porque aquí sí explico esto, no vamos a tener el panorama completo. Vamos a explicar ahora un poquito de Cábala. ¿Por qué? A pesar de estos textos en rojo que explicamos bastante fuerte, como que los cabalistas y los judíos y los cristianos no se detienen en eso. Existe algo como esto. Esto se llama el árbol de la vida, donde hay niveles. ¿Qué pasa? En la Cábala dice que los personajes existieron, pero las historias son cuentos para sacar una enseñanza profunda. La imagen de Yahvé es la primera capa a la que hemos leído, donde hay que penetrar la imagen cruel, es decir, la parte literal de Yahvé, para llegar al Dios infinito. En este momento te voy a poner un fragmento de Albert Goslan explicando que los personajes del Antiguo Testamento son reales, pero las historias son cuentos para tener dos lecturas, una literal y una profunda, y que uno, por mérito, tiene que sacar la parte profunda de cada historia. Dice que no debemos tomar literal la Torá.
Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, cómo Moshe nunca mató al egipcio, o si lo mató, Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar. Porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Este video ya lo había compartido anteriormente en estas clases, pero lo quiero volver a retomar. A causa de eso, entonces ellos explican que hay un infinito. Voy a hacer un resumen muy general de la Cábala, pero más adelante voy a tocar Cábala, dentro de 20 capítulos o algo así. Tenemos el infinito y tenemos la estrella de David. Esta estrella de David se explica, según Albert Goslan, que es el mundo espiritual, una estrella, y el mundo material. Son los dos estómagos que hay que alimentar. Y en el centro está el tetragramatón, que sería Yahvé. Yahvé sería una energía. Ya no sería ese Dios cruel, sino que su profundidad es una energía que está en las zonas altas del mundo espiritual, en la zona del infinito. Tenemos el árbol de la vida, que este sería, por lo tanto, un mapa. El árbol de la vida es un mapa de donde viene la energía sutil y espiritual de arriba y se va densificando en cada esfera hasta llegar al mundo de la materia, que es Malkut. En las zonas de arriba, en las superiores, tenemos tres sefirot, que sería la parte racional, la parte de Hokmah, que sería la intuitiva, y la parte de Keter, que sería la parte de iluminación, trascendencia. Fíjense que ya aquí ya estoy dando una interpretación o una forma mística de explicar el texto. Y aquí ya me estoy saliendo del texto. Y lo estoy haciendo a propósito para que se den cuenta del por qué todo eso que te acabo de leer al inicio, en la primera parte de este video, al ver toda esta explicación ahora van a entender por qué ya no le prestan atención tanto a la parte literal, sino que se va directamente a la parte mística. Entonces tenemos Binah, que es la parte racional de esta esfera. Tenemos Hokmah, que tenemos la parte intuitiva, la parte emocional, la parte de las señales. Y al unir esto en esta esfera verde que vemos aquí, que sería el conocimiento secreto de la experiencia, entramos a una conexión directa con Dios dentro de nuestro, sin necesidad de una iglesia, sin necesidad de un líder, de un ministro. Ya son mundos de la intuición. ¿Qué enseña la Cábala? Más o menos sería estos puntos. Gematría, que sería la numeración, el significado de las permutaciones de las letras. Cada letra tiene una numeración. El mundo de la intuición, no solamente de lo literal, que la parte del exterminio de los gentiles es una identificación a nuestra parte interna que hay que corregir. Por eso se le llama corrección. El olam, que sería, o el tikkun, que sería el trabajo de rectificación, corregir las cosas aquí con nuestras acciones. Tenemos las meditaciones cabalísticas con las letras, tenemos el árbol de la vida, tenemos el Sod, que serían esa última interpretación que hay que trascender esas capas de lo literal. Tenemos la energía de los símbolos y los rituales, tenemos la parte de hacer méritos de nuestra alma. También tenemos una parte psicológica como recipiente al espíritu y todo lo que el espíritu nos dicta mediante el alma a través de las enseñanzas de la Cábala. Tenemos otra frase que es, si no se estudia el mundo del alma, no se puede comprender las extrañezas del mundo y del texto bíblico. Por lo tanto, según los cabalistas, estaríamos luchando en la parte literal. Tenemos una conciencia cósmica que ya no es literal. Ya esta lectura es algo cósmico, algo interpretativo, algo más allá que se sale del texto automáticamente. Los cabalistas tienen el Zohar, pero eso es otra explicación. Hay tres tipos de alma. Fíjense que aquí tiene la Ruach, el Nefesh y la Neshama, donde el Ruach, en lo literal, Mauro Bililino habla que esto es básicamente una nave,
un sitio de transporte, que la palabra espíritu no tiene que ver una connotación espiritual, sino que es básicamente un objeto que flota y se transporta. Y hay una interpretación más de alma, un nivel del cuerpo, el ruach, el alma del cuerpo, de los sentimientos. Nefesh, Neshama y otros niveles más que no van al caso para este video. Por último, tenemos algo llamado Olam Atzilut y Olam Asiá. Olam Asiá sería el mundo de la materia y Olam Atzilut sería el mundo del espíritu. Y tenemos todo este mapa distinto. Y tenemos, ¡pam!, la división. Esta división que ves aquí, donde tenemos lo literal, lo que te acabo de leer, y tenemos lo interpretativo, intuición, secreto, iniciación, arquetipos. Es por esto que si vemos cabalistas como Albert Goslan o Mario Saban, Albert Goslan sería como la escuela de Shammai, la escuela más ortodoxa que es más fiel al texto, más fiel a no hacer tantas variantes. Y tenemos la escuela de, sí, una escuela o una academia de Mario Saban, psicología y cábala. La Albert Goslan es Cábala Mashiach. A Mario Saban ya lo traímos aquí al canal. En ese caso. En el análisis que tú realizas, habría que poner en suspenso 2 o 3 palabras, sobre todo lo que tú has dicho, la incertidumbre del futuro, ¿no? Bien, ok. ¿Qué es la incertidumbre del futuro? Yo tengo mucha certidumbre en el futuro, Muy bien. porque aunque yo no conozca el futuro, yo todo lo que estoy haciendo tiene relación con el proyecto de mi vida. Por lo tanto, el futuro va a estar en relación al proyecto de mi vida. ¿Van a aparecer hechos que yo no preveía en mi vida? Claro que sí, porque yo no soy un profeta para saber todos los hechos que van a suceder en mi vida. Pero todos los hechos que van a suceder en mi vida los voy a encajar en mi proyecto. Si yo tengo la capacidad de que todos los hechos yo ya aprendí a encajarlos en mi proyecto, ¿dónde está la incertidumbre? No hay ninguna incertidumbre aquí. El que tiene una incertidumbre es el que tiene miedo a que cualquier acontecimiento del futuro no pueda entrar en su proyecto. Y es algo más liberal, ¿no? Que incluso habla de la mística judía, habla incluso de los signos zodiacales, habla de los sueños, algo que va mucho más, toca mucho más temas, habla de lo psicológico. Y estas dos serían como las dos formas de pensamientos iniciales en lo personal. Yo me involucré al inicio con la cábala para tratar de investigar y también involucrarla a mi vida. Entonces pueden investigar, le voy a dejar links en la descripción, tanto de la entrevista que hizo Mario Saban, esta que ves en pantalla, y también enseñanza de Albert Goslan. Si te interesa la cábala, puedes introducirte con estos dos profesores. Entonces, esta es la explicación del por qué a Yahvé a veces se le ve como un Yahvé macabro y por qué a veces Yahvé se le ve como algo místico trascendental. Por lo tanto, parece una explicación apresurada, pero en realidad tenía que tocar la parte mística. Aunque no se le dedicaría por lo menos al inicio la parte mística, hay que explicar por qué a Yahvé no se le ve tan sanguinario. Porque separaron el tema de lo literal de lo interpretativo. Y leen ahora el texto, no solamente ya con la Biblia, sino también otros textos como el Zohar, para dar ese camino interior. Por lo tanto, puede ser una interpretación rápida. La salida de Egipto, del exilio que tenía con el profeta Moisés, etcétera, etcétera, eso se puede leer como el exilio de la encarcelación del alma, la libertad del desierto simbólico, a nosotros buscar la iluminación, a la conexión con Dios. Y aquí yo estoy interpretando algo a partir del texto, pero me estoy yendo a nivel personal. Y como los cabalistas explican qué es lo que me dice el texto a mí. Ya no es qué es lo que dice el texto nada más, como medio de historia, sino que ahora, a modo de interpretación profunda, nos salimos del texto y nos vamos ahora a cómo aplico ese texto para mi vida. Por lo tanto, ya no sería exterminar a todo el pueblo o ir a un pueblo enemigo o una religión distinta, pues sería lo literal, sino cómo exterminar nuestros defectos interiores para un avance. Aquí queda la pregunta, ¿será cierto? ¿Será falso? ¿Será falso? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo prefieres? ¿Ir a lo literal o abordar lo interpretativo? ¿O esto parece
completamente un cuento para tapar las partes crudas de lo literal. Estas son las preguntas. Hasta aquí voy a dejar el tema de llave. Te voy a dejar aquí la descripción en esta lista. Las clases anteriores han sido 6, donde explico paso a paso todo lo que hemos explicado aquí en Proyecto Orión. Mi nombre es Simón Guardia, te doy la bienvenida en este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.